nos va a dar unas breves palabras. José. Muchas gracias, maestra Marina. Bueno, primero que nada, les mando un saludo a todos, a todas. Espero que se encuentren muy bien, que sus familias se encuentren también bien. Este saludo obviamente se extiende para nuestros invitados, para las personas que nos apoyan en este evento, para las profesoras, los profesores y sobre todo, y no dejarlos de lado, para nuestras y nuestros estudiantes que nos acompañan, ¿no? Les mando mis mejores deseos, síganse cuidando, no tengan miedo, pero cuídense, siempre es bueno la precaución. Ahora, pasando a la parte formal de esta actividad, pues me es muy grato que se puedan realizar este tipo de colaboraciones, siempre es muy grato, porque en la universidad a veces parecería que dentro de la gran familia que somos, estamos un poco aislados, como que cada quien hace lo que le toca hacer y de repente estamos volteando mucho hacia afuera a otras instituciones y no nos damos cuenta que al interior tenemos una gran riqueza y que entre nosotros mismos nos podemos complementar y nos podemos apoyar. Entonces, este tipo de colaboraciones son de gran valor, ¿sí? Porque permiten justamente hacer eso, conformar la comunidad universitaria, ¿no? Y apoyarnos en la comunidad universitaria. Ahora, en este sentido, yo el día de hoy le quiero agradecer a la maestra Marina, a la maestra Adriana, ¿sí? Por aquí veo a Blanca Prado, a Leopoldo Galicia, ¿sí? A Itzel Escobedo. ¿Por qué? Porque al maestro Eliud también en la parte técnica, porque ellos están haciendo un esfuerzo de poder brindar una experiencia que tiene que ver con información por parte de personas pues, que saben de su tema y que tienen que ver con elementos que son propios de nuestro programa de estudio. Para la parte de química, en este semestre en particular, pues se ven temas relacionados con el suelo. Entonces, de esta forma, este tipo de charlas sustentan y alimentan también y además complementan el trabajo que la planta docente realiza en las aulas. Yo les agradezco mucho, mucho este esfuerzo y pues por lo que yo estoy viendo, pues nos espera 3 meses por lo menos, ¿sí? Algunos más llenos que otros, pero 3 meses de aquí a febrero de una serie de conferencias, de una jornada de conferencias que seguramente serán muy benéficas, que ayudarán, que apuntalarán muchas cosas y que llevarán al estudiantado con el que contamos a conocer cosas que a lo mejor no se habían preguntado respecto a lo que pisan, ¿no? ¿Qué es el suelo? ¿Qué diferencia hay entre el suelo, la tierra y otras cosas? Procesos químicos, ¿por qué es importante cuidarlo? ¿Por qué no? Muchas veces nos preocupamos demasiado, bueno, nos preocupamos por los animales, por las plantas, por las cosas que de repente nosotros tenemos una noción, según nosotros, de que de antemano están vivos, y no nos damos cuenta que también el suelo, como un elemento donde surgen todos estos elementos, pues es de vital importancia, ¿sí? En todo este tipo de temas que tienen que ver con el medio ambiente y con nuestro entorno donde nosotros radicamos. De nueva cuenta, yo me congratulo de que se haga este tipo de eventos, ¿sí? Gracias, maestra Adriana, a ella en particular, porque es una de las personas con las que yo colaboro, ¿sí? Pero también a todos los demás docentes que hicieron posible esta actividad y que la estarán realizando a lo largo, ¿no? Serán 7 conferencias y en una actividad que será benéfica tanto para estudiantes como para docentes, ¿sí? De mi parte, pues no me queda otra cosa más que remarcar de nueva cuenta las felicitaciones por la iniciativa y por la actividad y desearles los mayores parabienes en estas jornadas de trabajo que se van a estar realizando, en este ciclo de conferencias, ¿sí? Y que yo sé que de antemano van a ser muy exitosas y van a servir mucho para nuestros estudiantes. Pues enhorabuena y que estas charlas sean para bien.
¿no? Pasemos a lo sustancial, que me parece que es lo importante. Muchas gracias, maestro José Marín. Ahora vamos a escuchar unas palabras de la doctora Blanca Prado. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias, profesora Ruiz. Muchas gracias, profesor Marín. Y me voy a permitir compartir mi pantalla. Y pues buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar en la puesta en marcha de esta jornada donde el tema principal es el suelo. Como ya mencionó el profesor Marín, el suelo es un recurso indispensable para la vida en el planeta, entonces es importante cuidarlo. Y bueno, es importante poner sobre la mesa que la situación del suelo en nuestro país es como lo muestra la infografía que estamos viendo. Por lo menos la mitad del territorio nacional está afectado por algún tipo de degradación. Esa es la realidad y es momento de poner manos a la obra. La jornada de hoy es un ejemplo de ello, por eso es que lo felicito y por eso es que estoy tan contenta. Estamos poniendo manos a la obra para el cuidado del recurso. Los objetivos del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo, del PUES, tienen que ver justamente con sumar esfuerzos entre académicos para promover la investigación, la divulgación y, por supuesto, la docencia de la ciencia del suelo con enfoque multidisciplinario. Esto es porque si vemos al suelo con este enfoque, lograremos una mejor comprensión del recurso, lo que abonará en su mayor cuidado. Y es por eso que esta tarde en el PUES estamos muy contentos de que estamos echando a andar una actividad en equipo con el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, para tener una jornada en la cual académicos universitarios que estudian y que enseñan la ciencia del suelo desde las diferentes áreas del conocimiento se han sumado. Es decir, el objetivo de promover el cuidado, el estudio del suelo desde las diversas áreas del conocimiento se logrará en esta jornada. Por eso estamos muy contentos. Y bueno, aprovecho este espacio para decirles que desde el PUES estamos trabajando en una propuesta para la creación de redes de trabajo entre el programa y el bachillerato UNAM. Es decir, dentro de poco tiempo tendrán noticias nuestras, tendremos actividades para profesores y para estudiantes y como la de hoy nos dará mucho gusto compartirlo. Pues no me queda nada más que agradecer a todos, por supuesto al CILADIN y por supuesto a los académicos que van a participar y que aceptaron la invitación. Y deseo mucho éxito en esta jornada a todos y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a, el día de hoy tenemos como invitado al doctor Leopoldo Galicia Sarmiento. Es licenciado en Geografía y doctor en Ecología, ambos grados por la UNAM. Actualmente es investigador titular C de tiempo completo del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1997 y nivel 3 desde 2007 a la fecha. Desde 2003 desarrolla las líneas de investigación en Ecología Forestal de Bosques Templados Naturales y Manejados, Ecología del Paisaje y Cambio de Uso de Suelo, Servicios Ecosistémicos de Regulación y Provisión en Agroecosistemas Forestales, Agrícolas y Pecuarios, y las líneas de investigación mencionadas se traducen en la publicación de 78 trabajos arbitrados entre libros, capítulos de libros, artículos, entre otros. Ha dirigido un total de 29 tesis, 12 de licenciatura, 13 de maestría y 4 de doctorado. Además, ha sido anfitrión de 2 investigadoras postdoctorales y de un año sabático. Ha formado parte de 52 comités tutorales y 15 exámenes de candidatura y ha sido jurado de 22 tesis de licenciatura, 25 de maestría y 20 de doctorado. En el ámbito de la docencia, ha impartido 48 cursos de licenciatura y 29 cursos de posgrado como titular y en colaboración con académicos de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha presentado 82 trabajos en congresos nacionales e internacionales y ha impartido 66 conferencias en diferentes foros. Ha sido revisor de artículos de diferentes revistas nacionales e internacionales y ha formado parte de diversos órganos colegiados dentro de la universidad. Doctor, le damos la bienvenida y adelante.
Ya. Sí, sí se ve la presentación. Ok, bueno, buenas tardes. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, yo soy muy hablantín, entonces si pasan 3 horas y sigo hablando, ahí me detienen, ¿no? Bueno, un poco les voy a comentar cuál es la estructura de esta plática. Una vez vamos a ver quién es el protagonista de esta charla y básicamente, como ya lo comentaron, pues está centrada en el suelo. Una segunda parte va a ser quién es el coprotagonista de esta charla y básicamente tiene que ver con los servicios ecosistémicos. Y una tercera parte, pues vamos a tener un epílogo de lo que sería esta charla, enfatizando básicamente o invitando a la gente que quiera hacer trabajo con suelos, cuáles son las preguntas de la frontera del conocimiento en términos de grafología en general y en particular de los servicios ecosistémicos. Entonces me gustaría, y un poco está estructurada así, mi propuesta es que para que sea más dinámico y más interactivo, una vez que yo vaya terminando cada una de estas 3 partes que se compone la charla, abrimos un espacio para preguntas y sería más dinámico, más interesante en la medida que haya más preguntas. Bueno, primero, ¿qué es el suelo? ¿No? Quizá intuitivamente tenemos una idea de qué es el suelo. La primera parte que quiero decirles es que el suelo es un componente del sistema Tierra. Si ustedes ven esa figura que está del lado izquierdo, hay 4 grandes componentes del sistema planetario que permiten la vida en este planeta. Uno es la atmósfera, junto con el clima. Otro es la hidrosfera, es decir, toda la parte hídrica, tanto marina como continental. Luego está la litosfera, que son toda la geología, todos los tipos de rocas con el suelo en ese componente. Y luego está la biosfera, ¿no? Que están todos los organismos vivos, que pueden ser animales, que pueden ser las plantas, pero también los microorganismos que están en el suelo. Toda esta parte interactiva entre esos 4 componentes están interactuando de manera simultánea y dan origen a lo que es el suelo, ¿no? Entonces, es muy importante que quede en sus mentes que el suelo es un componente del planeta y de los elementos que dan vida a este planeta, ¿no? Así como, digamos, la atmósfera ha permitido que este planeta tenga vida, pues el suelo es el soporte de esa vida. Entonces, tengamos. Ahora, ¿cuál es una definición amplia del suelo? Pues un suelo es como lo ven ahí, es un componente natural, aunque hoy también se habla de tecnosuelos, pero en general, a nivel mundial, los suelos son un cuerpo natural. ¿Eso qué quiere decir? Que viene de una mezcla, digamos, de todos estos componentes de la atmósfera, ¿no? De materiales que son descompuestos o interiorizados, seguramente han escuchado esta palabra, de la roca, ya sea por la temperatura, por congelamiento. Doctor, perdón, Dígame. mencionan que no se está viendo la presentación, que no está corriendo las diapositivas. Se ve su presentación, pero no está en modo presentación, entonces yo creo por eso no están corriendo sus diapositivas. Estamos viendo la primera. Ahí está. Ahí está, doctor. Gracias. Gracias. A ver, espérenme. No sé qué pasó. Ya se veía bien, Polo. A ver, proyéctala y te vamos diciendo.
Sí, ya la vemos, solo que no se ve en modo presentación. Ahí va. ¿Ya? A ver, ¿avanzó? No, no. No, aún no avanza. Ahí sí presiona usted F5 o en la parte inferior derecha hay una ventanita como un icono de una pantalla. Ahí le ¿En da cuál? clic. De su lado derecho inferior hay Ajá. más de presentación y hay un iconito que está como un monitor. Ya la tengo en Abajo de modo su presentación. pantalla. Amor, Es que no la vemos si no corre, se queda en la misma diapositiva. amor. O presione ahí F5 y debería de ponerse en modo de presentación. ¿Cómo? Para que no... Esta de la doble pantalla es que no se ve. Es que mira, la despego acá. Ahí, ¿ya se ve? No está en modo de Pero presentación. Si presiona F5 en sus teclas de función, debería de aparecer como presentación. Ahí está. Ándele ahí, ve ahí, ok. ¿Ya se ve? No. No, ya está. ¿En doble pantalla? ¿Sí la ven en amplio? 3, 4, sí. No, Ah, bueno, no. no se ve todavía. No en forma de presentación. En eso que dice doble pantalla. Espérenme un minutito, a ver. Bueno, sí. Pues sí, no va a olvidar. No, sigue sin verse, ¿verdad? Sí, no. Yo creo que a lo mejor podría seguir así, doctor, y nada más irlas pasando manualmente. Bueno, así como está. Si, por ejemplo, ahora Polo vemos la diapositiva 4, pero no la vemos en modo presentación, pero sí se ve bien, digamos. Ajá. No, déjame quitar. Bueno, denme un segundito. No sé por qué. ¿Ahí se ve? Ya, Sí. ya se ve. Ya Ahí se está ve. bien. Ok, perfecto. A ver, entonces, no se yo nada, ¿verdad? Empiezo de nuevo aquí. Sí, doctor. Sí. Ok. Adelante. Bueno, entonces, decíamos que vamos a arrancar de nuevo. Una de las primeras cosas que quiero comentar es que el suelo es un componente del planeta Tierra, ¿no? Y que da sostén y vida a este planeta, junto con la atmósfera, que incluye el clima y la composición química de la atmósfera. Tiene que ver con la hidrosfera, que tiene que ver con el agua, tanto continental como marina. Tiene que ver con la litosfera, es decir, con los tipos de roca. Y
y con la biosfera. Y estos 4 componentes interactuando dan origen al suelo. Y el suelo es un componente natural, ¿no? Aunque decíamos, hay tecnosuelos ahora, pues en buena medida la gran cantidad o la mayoría de suelos son de forma natural. Y seguramente ya han escuchado en sus clases que son producto de procesos de fragmentación, de intemperización, primeramente de la roca madre, de los tipos de roca que van generando partículas minerales, pero también hay un componente de la biota, ¿no? De tanto los microorganismos como de las plantas, como de los animales, que van incorporando materia orgánica al suelo. Y estos procesos que están interactuando simultáneamente, pues dan origen al desarrollo del suelo, ¿no? Todos estos componentes que están haciendo. Y si recuerdan, pues en realidad el manto de la Tierra tiene varios kilómetros, mientras que el suelo es una capa delgada y superficial, ¿no? Puede tener desde centímetros, ustedes que viven, que están ahí cerca del CCH Sur, pues el Pedregal no tiene suelo, hasta suelos que son muy profundos, que pueden tener varios metros de profundidad, ¿no? Y luego todavía hay cosas que le llaman paleosuelos, y que son suelos que tienen con una mayor profundidad, pero pues que no pasan de decenas de metros, quizá. Y este suelo, pues va teniendo ciertas características que va manteniendo un montón de cosas, ¿no? Para el caso de esta serie de charlas, pues mantiene los nutrientes para las plantas. Ahora, es muy interesante tratar de ver cuáles son estos procesos formadores de suelo. Y es muy interesante porque aquí es donde vemos una visión multidisciplinaria de los suelos. Los suelos dependen de la temperatura, de la precipitación, de las heladas, que son factores que van fraccionando la roca y que va teniendo implicaciones, señor, en el desarrollo del suelo. Luego están los organismos, ¿no? Que van, digamos, junto con la materia orgánica, van formando la parte orgánica e inorgánica del suelo, y ahorita lo vamos a ver, interactúan con el material parental, con el relieve, y también hay un proceso temporal, ¿no? ¿Por qué ponemos el tiempo como un factor? Seguramente han escuchado este cliché que lleva 100 años desarrollar 1 centímetro de suelo, pero en realidad hay procesos, el proceso de formación de suelo es muy lento, ¿no? Puede haber a veces suelos más rápidos, pero en general el desarrollo de los suelos es muy lento, ¿no? Pensemos en los desiertos. Formar un suelo en los desiertos lleva muchos años. ¿Por qué? Porque hay poca materia orgánica y luego las condiciones ambientales son muy estresantes, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en un suelo tropical, pues, digamos, tiene alta productividad, hay buena cantidad de agua y de precipitación y puede dar lugar a la formación de suelos. Pero luego también tiene otros efectos, ¿no? Pero estaría ahí. Y luego también otro punto interesante de esto es que estos 5 componentes que están interactuando, imagínense, están interactuando a todo lo largo y ancho del planeta. Y eso nos lleva a una gran heterogeneidad y cantidad y variedad de procesos de formación de suelo que operan, digamos, y que dan origen a una gran diversidad de suelos. Entonces, ahí tenemos un mundo mágico. Podemos estudiar suelos derivados en zonas áridas, en zonas tropicales, en zonas boscosas, en pastizales, en dunas. O sea, nosotros hay una gran variedad de procesos que nos interesa entender. Y luego, también, por ejemplo, entre ecosistemas similares, pues los tipos de suelos son distintos. Solo para ejemplificar, por ejemplo, en la selva baja caducifolia que hay en México, que se distribuye en la vertiente del sur de Sonora hasta Chiapas, se desarrolla sobre cierto tipo de suelos, por ejemplo, básicamente en algunas partes de origen ígneo, pero por ejemplo este mismo ecosistema en Yucatán se desarrolla sobre karst, que es otro tipo de roca, y entonces vean toda la variedad de suelos, de funciones que pueden tener este tipo de cosas. Y lo otro que es muy interesante es que todos estos factores están actuando de manera simultánea, ¿no? Todos estos factores están jugando un papel importante y generalmente nunca actúan uno independientemente del otro. Entonces es muy interesante cómo se van formando los suelos. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los componentes del suelo? El suelo tiene
5 componentes importantes en el suelo que le dan estructura, que le dan función, que le dan profundidad, que le dan características únicas a cada suelo. ¿Y cuáles son esos? Primero tiene que ver con, digamos, la materia orgánica. La materia orgánica, como ustedes saben, son todas las, digamos, lo que se incorpora en el caso de los suelos en los ecosistemas naturales, pues de la biomasa que se produce arriba, ¿no? Árboles, arbustos, hierbas y también de toda la fauna que se muere y se va incorporando hacia el suelo. Entonces es muy interesante. En el caso, por ejemplo, de suelos en los jardines en la Ciudad de México, pues mucho de la composta se está adicionando por esa vía. Luego está la parte mineral del suelo, que son partículas como arcillas, limos y arenas, que son el proceso de intemperización de las rocas, ¿no? Y que se van adicionando este tipo de cosas. Seguramente han escuchado estos componentes. Luego, otro componente importante es el espacio poroso, y que está determinado por las características minerales del suelo, y entre el 20 y el 30% también está contemplado por agua. Y entonces, pero el otro gran componente de los suelos tiene que ver con todos los microorganismos que están en el suelo, ¿no? Hablamos, simplemente por hablar, bacterias, hongos, actonomicetos, lombrices, hormigas, termitas, toda esta fauna que vive en el suelo es fundamental en dos sentidos. Alberga una gran biodiversidad del suelo, pero también estos forman profundas o complejas redes tróficas que determinan un montón de procesos en el suelo. De hecho, es muy interesante la cantidad de biodiversidad que almacena el suelo, ¿no? Se ha dicho que, por ejemplo, nosotros conocemos el 80% de las plantas que hay en este mundo, y seguramente han escuchado que hay un montón, pero solo conocemos el 1% de la biodiversidad que hay en los suelos. O sea, nos falta por conocer todavía un montón de microorganismos y de identificar las especies que están en el suelo. Ahora, esto es muy interesante, el suelo es un sistema complejo, ¿no? El suelo, si bien es el foco y el protagonista de esta charla y de este programa, pero es resultado, como lo habíamos visto anteriormente, de las interacciones con un montón de otros elementos, ¿no? El clima, digamos, la biosfera y la litosfera. Y estos procesos van determinando las características del suelo, que muchas veces son únicas y que generan cuestiones de propiedades emergentes. Eso es muy interesante. La otra es que el suelo es un componente biológicamente activo, ¿no? Muchas veces vemos al suelo como una cuestión inerme y no es así. El suelo es una maquinaria biológica que genera un montón de procesos, de funciones, de beneficios. Pero también el suelo por sí mismo puede ser considerado como un sistema integrador que regula las entradas y las salidas de agua, de energía, de nutrientes, y eso es fundamental para el entendimiento de los ecosistemas. Solo para ilustrar, pues por ejemplo, nosotros vemos que la biota del suelo, por ejemplo, las plantas solo pueden, la mayoría de las plantas y en general, aunque siempre hay sus excepciones, solo pueden tomar nutrientes en forma inorgánica. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, solo en formas de amonio y nitratos. No pueden tomar formas orgánicas de nutrientes como lípidos o como proteínas. Los organismos son los encargados de transformar esa parte orgánica a esa parte inorgánica para que puedan ser tomadas por parte de las plantas, ¿no? Eso es muy importante. También estos organismos del suelo pueden jugar un papel importante en la protección de los nutrientes. Evitan que se lixivian los nutrientes y pueden estar retenidos y son un almacén importante para la disponibilidad de las plantas, ¿no? Y ahí depende de un montón de factores a nivel microbiológico. Solo por mencionar una, la lisis microbiana o digamos el rompimiento de las paredes celulares que contienen el 5% de nutrientes de los que ocupan las plantas. Entonces es muy interesante. Entonces hay un montón de procesos que están controlados por la biota del suelo. Otros por las características físicas del suelo, ¿no? Si nosotros tenemos, seguramente han escuchado en sus clases de química estas propiedades coloidales del suelo. Y el suelo es un coloide que permite retener un montón de materiales o retener nutrientes que después pueden ser disponibles para las plantas, ¿no? Entonces hay un montón, el uso del suelo, el suelo es un mundo súper maravilloso. La moraleja es que hay que verlo entonces como un sistema complejo donde hay múltiples actores funcionando simultáneamente que generan condiciones únicas y comportamientos emergentes.
que es un componente biológicamente activo y que es un sistema integrador de muchos procesos. Y luego, por ejemplo, entonces el suelo hay que verlo también entonces desde un punto de vista sistémico, ¿no? ¿Y qué es? Y cuando hablamos de los procesos y del funcionamiento de los suelos. Cuando hablamos de funcionamiento estamos viendo, digamos, de los procesos que mantienen el flujo, la transformación, la acumulación, la adición de materia y de energía en el suelo, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las funciones que mantiene el suelo? El agua, los nutrientes y la energía, que es fundamental para este tipo de cosas. Y ahora, ¿qué procesos están determinando estas funciones? Uno, en el suelo tenemos el sistema de reciclaje de nutrientes, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que es el sistema, digamos, alimenticio de los ecosistemas. Si no hubiera el suelo, no habría manera de reciclar los suelos. Solamente para ejemplificar, seguramente ninguno de ustedes, de los que están ahí, había nacido en los 70s. En México hubo una política para, cuando llegaron a ver las selvas altas, ¿no? Árboles de diámetros enormes, de 40 metros de altura, todo el mundo decía, estos suelos son súper productivos. Entonces talaron para meter la agricultura, y lo que vieron es que un primer año una gran productividad, el segundo año bajó la productividad, al tercer año no había productividad. Dice, pero ¿cómo es que no hay productividad? Pues claro, dependía del reciclaje, de lo que incorporaba los árboles, la dinámica en el suelo, y era un proceso de reciclaje. Quitas a los árboles, que eran los que mantenían la entrada de materia orgánica, y se quita toda la fertilidad de ese suelo. Luego también el suelo, el agua, pues es el sistema circulatorio de los ecosistemas. Si no hay agua, pues no se pueden mover los nutrientes en el suelo y en las plantas. Y entonces necesitamos evaluar las características de almacenamiento de agua en el suelo, ¿no? Y hay procesos físicos, procesos biológicos de cómo se retiene el agua para que no se vaya a los mantos acuíferos o para que no haya tanta evaporación y mantenga también un hábitat para todos los microorganismos. Luego también está el ciclo de energía que está asociado al carbono, ¿no? Y el ciclo de energía, pues, es la gasolina de los sistemas edáficos, ¿no? Porque acuérdense que el carbono son fuentes de energía, tienen muchas formas de energía que son utilizadas por los microorganismos para llevar a cabo todos estos procesos de transformación. Y todo, entonces, agua, nutrientes y energía determinan los ciclos biogeoquímicos de nitrógeno, de fósforo, pero también de los micronutrientes, por ejemplo, molibdeno, zinc, que también pueden ser limitantes para la productividad, ¿no? En general, siempre que hablamos de la limitante de fertilidad para las plantas, hablamos de nitrógeno y fósforo, que es cierto, en buena medida son los grandes elementos que están controlando la fertilidad del suelo, pero luego puede haber que el molibdeno, el zinc, el cobre pueden ser factores limitantes en este tipo de suelos. Y entonces, también a su vez, el suelo determina otros procesos o otros componentes de los ecosistemas que están arriba del suelo, ¿no? Que básicamente son las plantas. Y puede medir, por ejemplo, la coexistencia entre especies. Puede medir los patrones de recuperación de las áreas perturbadas o puede dar resiliencia al suelo, ¿no? Ustedes saben que los ecosistemas o tienen incendios o tienen deforestación, y si el suelo mantiene nutrientes, semillas, bulbos de especies, puede permitir una mayor recuperación de los suelos. Ahora, ¿por qué es relevante el suelo, no? El suelo tiene un montón de funciones que suministran muchos recursos, muchos beneficios a la sociedad. Suministra agua, ayuda a combatir el cambio climático, y digamos, quizá lo que tenemos más asociado con el suelo es que produce los alimentos. En realidad, el 95% de los alimentos proviene del suelo, ¿no? Tenemos que conservar este recurso para mantener. Y luego no solo es el recurso, sino todos los procesos que el suelo mantiene. Ahora, sin embargo, pues, como ya se había comentado en la introducción de esta plática, pues los suelos tienen unas altas tasas de erosión, de contaminación, de pérdida de la fertilidad, y salinización, acidificación, tienen un montón de procesos que están afectando, digamos, el estado natural o la salud de los suelos. Y esto es derivado básicamente por la actividad humana, ¿no? Un primer impacto que tenemos sobre suelos es el cambio de uso y de cobertura del suelo, son las prácticas que realizamos en el suelo, es decir, si metemos agricultura, si metemos ganadería,
si metemos forestería, por ejemplo, por esto estas cuestiones de los agroecosistemas. Si piensan, por ejemplo, en la agricultura, ¿qué hemos hecho para producir o para tener la gran cantidad de alimentos? Pues fertilizamos, ¿no? Con fertilizantes inorgánicos de manera poco eficiente, ¿no? Usamos plaguicidas, usamos insecticidas, y todo eso va teniendo un impacto en ese sentido. Pero también, por ejemplo, las ciudades emitimos un montón de contaminantes que siempre van a terminar en el suelo y lo estamos contaminando, y con eso estamos amenazando el papel que juega el suelo en dar vida a este planeta. Y solo para ejemplificar, por ejemplo, se ha estimado a nivel mundial que cada minuto 2 hectáreas de suelo son convertidas a áreas urbanas, ¿no? Ustedes han escuchado que hoy el 75% de la gente vive en áreas urbanas. Entonces hemos tenido una gran transformación de estos suelos. En realidad, si nosotros vemos, debajo, digamos, de este edificio o de nuestras casas había suelo natural, por decirlo de alguna manera, y se ha perdido ese tipo de suelo. Eso nunca lo vamos a recuperar, ¿no? Y entonces tiene ese nivel de impactos. Entonces, si hay alguna pregunta, entonces lo único que quiero decir es que el protagonista de este programa y de esta serie de pláticas es el suelo, porque el suelo juega un papel importante en la generación y en el mantenimiento de la vida. ¿Preguntas? Aquí hay una en el chat, doctor, que dice, ¿cómo saber hasta qué profundidad de la corteza terrestre todavía se puede denominar suelo y distinguirlo de lo que no lo es? ¿Sería hasta donde se pueden encontrar los diferentes componentes que lo integran y antes de la roca madre? Ya, exacto. El límite, digamos, es la parte superficial, el límite superior es la parte superficial del suelo, justo lo que pisamos. Y el límite inferior tiene que ver justo en la roca madre, ¿no? Y eso varía, pues, con los tipos de suelo, con los tipos de ecosistemas. Hay muchos suelos que son someros, pueden tener 20 centímetros, o, por ejemplo, como en el caso que les ponía en el pedregal, tiene 2 centímetros el pedregal de suelo. En realidad, por eso es un pedregal, porque son puras rocas. Pero hay suelos, por ejemplo, en estos de Listapopo, que seguramente algún día han ido por ahí, tienen 2 o 3 metros de profundidad, porque no solamente hay, digamos, intemperización de la roca madre, sino también hay adición de las cenizas volcánicas, y pueden tener 3, 4 metros de profundidad, ¿no? O sea, y en realidad, una de las cosas los que hacemos los edafólogos es hacer los perfiles o pozos para saber justo qué profundidad, y ahí hay una gran variación, ¿no? No hay una regla para decir que tienen 1 metro, 2 metros, 3 metros, depende de un montón depende, como les decía, de todos estos procesos que dan origen a una gran diversidad de tipos de suelo, y entre ellos, pues, diferente profundidad de suelo. ¿Sí queda claro? Gracias, doctor. ¿Alguna otra? Creo que es todo, doctor. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora, ¿cuál es el protagonista de esta plática? Pues los servicios ecosistémicos, ¿no? Hoy, digamos, hay una bonanza de este concepto que lo utilizan políticos, que lo utilizan ONGs, que lo utilizamos los académicos, inclusive los campesinos, ¿no? Hablan de las, digamos, los organismos internacionales. Pero, ¿qué son los servicios ecosistémicos del suelo? ¿Qué tipo de servicios ecosistémicos otorgan el suelo? ¿Por qué y para qué surgieron los servicios ecosistémicos? Me parece que esas son preguntas relevantes. Y entonces, digamos, ¿por qué surge? Hoy podríamos decir que los servicios ecosistémicos iniciaron como una disciplina de la ecología, pero hoy se han separado por sí mismos, pueden ser una disciplina científica, ¿no? Y una gran cantidad de preguntas, de hipótesis, de métodos que lo hace una disciplina hoy por sí misma. ¿De dónde sale este concepto de servicios ecosistémicos? Uno, digamos, como finalicé digamos, digamos la diapositiva anterior. Una es tratar de entender la estrecha relación que existe entre la salud de los ecosistemas del suelo y el bienestar de los seres humanos, ¿no? O sea, nosotros tenemos una calidad de vida si tenemos buenos suelos, buenos ecosistemas. Si nosotros tenemos buenos suelos, por ejemplo, vamos a tener buenos productos alimenticios. Ustedes saben que hay algunos elementos contaminantes que pasan toda la cadena trófica. Por ejemplo, cuando hicieron
pruebas de las bombas nucleares había un componente que era el cesio-134 y pasaba en el suelo, en los pastos, en las vacas y tenía impactos negativos en la salud, ¿no? Entonces, queremos ver que la salud del suelo nos proporciona salud a los seres humanos, ¿no? En definitiva. Por ejemplo, decimos que hay contaminación, los suelos juegan un papel importante en quitar esta contaminación y darnos salud, pero ya lo vamos a ir viendo. La otra también tiene que ver por qué empezaron esta teoría de los servicios ecosistémicos, porque también es una respuesta a la degradación de los ecosistemas, ¿no? No somos conscientes de estos beneficios que tenemos del suelo y que estamos, digamos, a punto de perderlos por no tener mejores prácticas o mejores estrategias de conservación de estos suelos. Otro tipo de cosas por el que ha surgido es muy interesante, que es tratar de hacer un proceso de concientización de los beneficios gratuitos, intangibles e invisibles de los ecosistemas. O sea, no somos conscientes de todo lo que hacen los suelos para que nosotros tengamos vida, ¿no? Voy a otra vez, o sea, si yo pongo un tomate, ese tomate viene de una planta que está en el suelo, esa planta tomó nutrientes del suelo, esa planta tomó agua del suelo, esa planta me tiene microorganismos, entonces es resultado de un montón de cosas del suelo. Hay cosas que no, cuando decimos que son intangibles, es que hay cosas que no nos damos cuenta del papel que juegan los suelos, como en estas cuestiones de regular algunas cosas, y ahorita lo vamos a ver. Y las otras cosas que son invisibles para nosotros, no lo vemos, y son gratuitos, no nos cuesta nada. Si nosotros mantenemos a los ecosistemas, ¿quién nos da algo gratuito en la vida? Nadie, solo los ecosistemas. Y esto también ha dado origen a que mucha gente, una de las vertientes de los servicios ecosistémicos fue hacer la monetarización de los servicios ecosistémicos. Seguramente han escuchado, cuesta $150 millones la fertilización inorgánica con fertilizantes. Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos fijación biológica del nitrógeno en el suelo a través de los microorganismos, pues no hay nitrógeno, ¿no? Es muy paradójico. El 80% del nitrógeno en la atmósfera tiene 80% de nitrógeno, pero en el suelo no hay. Y no bajaría solamente si no baja a través de la fijación biológica de los microorganismos. Y claro, si nosotros, ¿cómo podríamos tener una mejor práctica metiendo muchas fijadoras de nitrógeno para no fertilizar? Y esos son beneficios gratuitos que nos dan a la naturaleza. Y lo que han hecho es hacer escenarios de costos para ver cuánto nos cuesta, digamos, cuánto nos costaría si no tuviéramos la fijación biológica del nitrógeno. Y la otra también ha sido una comprensión, digamos, para entender que hay disyuntivas, ¿no? Nosotros, por un lado, también es muy cierto, no podemos proteger todos los ecosistemas a diestra y siniestra porque necesitamos agricultura, necesitamos ganadería, entonces necesitamos transformar esos bosques a otros suelos. Y lo que yo digo es que los usos de suelo son un mal necesario, ¿no? Simplemente, si no tuviéramos nuestra casa, en la ciudad destruimos, digamos, los sistemas acuáticos o sistemas de bosques para implementar la ciudad. O sea, es un mal necesario. El problema es que no los tenemos que hacer. Entonces tenemos esto que se llaman disyuntivas o trade-offs y que a veces si maximizamos el uso de un recurso vamos a tener consecuencias en otras cuestiones. Y entonces en ese sentido ahí está. Entonces, ¿qué son los servicios ecosistémicos? Pues son las condiciones y los procesos de los ecosistemas y de los suelos en particular y de las especies que constituyen estos ecosistemas que sostienen y satisfacen la vida y la salud humana. O sea, sí, no habría vida sin los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, ¿por qué es el único planeta que tiene vida? Pues porque tiene una atmósfera. ¿Qué hace esa atmósfera? Evitar estas grandes fluctuaciones de temperatura, ¿no? Si no tuviéramos atmósfera, tendríamos en un día 150 grados bajo cero y luego 300 grados al mediodía. Y de esa manera no habría vida, ¿no? La atmósfera tiene un efecto de invernadero y eso ha propiciado la vida. Igual el suelo tiene muchos componentes que permiten la vida humana, ¿sí? También los servicios ecosistémicos han sido considerados como los bienes y beneficios tangibles como intangibles, como que los humanos obtenemos bienestar, ¿sí?
tanto en los sistemas transformados como en los manejados. Los servicios ecosistémicos también son un marco para la sostenibilidad. Luego se habla de la sostenibilidad, pero no hay indicadores, ¿no?, de cómo medimos la sostenibilidad. Y entonces, mantener un ecosistema que provea servicios ecosistémicos puede ser un indicador de sostenibilidad. Y me parece que es muy importante. Luego también ha sido, como lo ven, ha sido utilizado como un marco interdisciplinario que permite estudiar mejor las interacciones entre la sociedad y la naturaleza. Eso también tiene que ver dentro de la concientización, ¿no? Si nosotros no somos conscientes de que nuestras actividades, todas nuestras actividades recreativas, alimenticias, productivas, tienen impactos en los suelos. Y tenemos que, en la medida que seamos conscientes de ello, vamos a tener mejores prácticas y vamos a hacer mejor uso de los recursos. La otra parte a la que han dado origen los servicios ecosistémicos es porque quieren generar información para los tomadores de decisiones, pues, para mejorar las decisiones de política pública. Sin los servicios ecosistémicos no habría toda la información que necesitamos para hacer planeación territorial y ordenamientos territoriales para el mejor uso de los recursos naturales. Ahora, ¿qué tipos de ecosistemas? Perdón que este esté en inglés, pero bueno, seguramente todo. O sea, hay 4 tipos de servicios ecosistémicos que proveen los suelos, ¿no? Y en general los ecosistemas. Y uno tiene que ver, generalmente los que están mejor estudiados son los de provisión. Y la provisión significa que nos abastecen o que nos suministran o que nos surten de beneficios. Y generalmente, ¿a qué están asociados estos servicios de provisión? Pues nos proveen alimento, nos proveen agua, nos proveen energía, nos proveen recursos genéticos y son de donde obtenemos todos los recursos, plantas medicinales, son un montón de procesos, de todo lo que obtenemos de la naturaleza, ¿no? Frutos, ¿no? Granos, tubérculos, todo viene de ahí. El agua, o sea, por ejemplo, en la Ciudad de México, el 90% del agua que usamos viene de los pozos. Y esa agua que extraemos de los mantos acuíferos tiene que ver porque el suelo juega un papel importante en regular la cantidad de agua que va entrando a un sistema, ¿sí? Luego, el segundo tipo de servicios ecosistémicos son los de regulación. Y cuando hablamos de regulación, hablamos de procesos o de mecanismos que controlan o mantienen la calidad del aire, del suelo, del agua, ¿sí? Y es decir, que el funcionamiento por sí mismo en forma natural de los ecosistemas nos permite que no haya inundaciones, nos permite que no haya cambio climático, nos permite que no haya plagas. Por ejemplo, ¿por qué tenemos inundaciones hoy? Pues porque deforestamos, o sea, y luego al deforestar alteramos las propiedades físicas del suelo, quitamos la protección natural y entonces son susceptibles a que haya movimiento de suelo, movimiento del agua. Entonces todo el agua fluye, y luego no se infiltra, no se recargan los mantos acuíferos. Luego ustedes seguramente han visto un montón de ríos, ¿no? Ya no hay agua clara, ¿no? Más bien es agua chocolatosa. ¿Por qué? Porque están arrastrando un montón de sedimentos. Y luego eso pues van a hacer inundaciones, ¿no? Digamos, se supera la capacidad de infiltración. Y eso puede tener un papel importante en la regulación. Luego están los de soporte, que son los de acá abajo. Y el soporte nos dice sostén o cimientos, ¿no? El suelo es el cimiento de la provisión de servicios ecosistémicos. Estos procesos que ocurren como la formación de suelos, el ciclaje de nutrientes, permiten la productividad primaria que nos da alimento. Permiten un montón de procesos que permiten la vida. Entonces me parece que es muy importante. Entonces, y luego están los culturales, ¿no? Y los culturales son básicamente los beneficios no materiales o intangibles que obtenemos de la naturaleza. Y generalmente están dados a niveles recreativos o a niveles inspiracionales, espirituales, ¿no? Yo luego digo, ¿cómo podríamos decir el papel espiritual o inspiracional de los bosques o de los suelos? Pues quiero ponerlos ahí en el periférico 1 hora, sin sombra, con un montón de ruido, ¿no? Si van a los bosques, junto a un agua, oyendo aves, pues la percepción del entorno cambia completamente, ¿no? Y hay un montón de cosas. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto por qué salen los servicios, cuáles son las causas que dieron origen
a esta disciplina de los servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos y qué tipo de servicios ecosistémicos tenemos? Ahora les voy a dar algunos ejemplos de cada uno de ellos. Por ejemplo, de los servicios ecosistémicos de soporte. Hay un montón y solo quiero ejemplificar uno. Si nosotros no tuviéramos en el suelo aire, agua, microorganismos, materia orgánica, espacio poroso, y todos esos elementos interactuando, no tendríamos fertilidad de los suelos. Y si no tenemos fertilidad de los suelos, no tendríamos alimentos. Pero no solamente los suelos también tienen un mecanismo de protección, tienen un mecanismo de disponibilidad de nutrientes para las plantas, ¿no? Hay una sincronía también en la disponibilidad y en la captura por parte de las plantas. Entonces, y están regulando todos los nutrientes que las plantas necesitan del suelo. Regulan el nitrógeno, regulan el fósforo, el zinc, el cobre, el molibdeno, el azufre. Todos esos elementos que necesitan las plantas están ahí. Pero también el agua. El agua, la capacidad los suelos tienen diferente capacidad de almacenamiento de agua. Dependen de un montón de cosas. Sí, del clima, pero también de la vegetación que tiene y propiamente del suelo, pues de la profundidad, de las proporciones de arenas, de arcillas, de limos y de cómo están distribuidas en el perfil del suelo que almacenan agua. Y pueden retenerlo primero, para que vivan los microorganismos, que son la maquinaria de ese sistema, pero también para que tomen agua las plantas. Entonces juega un papel importante. Luego también, pues los suelos son el soporte físico de la biodiversidad, de los alimentos y de la infraestructura, ¿no? Los aeropuertos están montados sobre los suelos, las unidades habitacionales, las autopistas, la universidad, todo está sobre los suelos, ¿no? Pero, entonces, muy importante, es un soporte interesante. Y hay que entenderlo también, porque luego, por ejemplo, uno piensa que tenemos que entender bien el suelo y el relieve. Pues cuando uno va, seguramente si han ido a la México-Puebla, siempre está en construcción, porque siempre hay derrumbes, ¿no? Porque no han entendido cómo está el suelo. O ponen infraestructura donde no deben, ¿no? Me parece que eso es importante también entender. El siguiente punto de soporte es que el suelo es un repositorio de la gran biodiversidad que tenemos en el suelo. O sea, nos falta mucho por hacer en esa perspectiva. Ahora, ¿cuáles son los servicios ecosistémicos de regulación o de control o del mantenimiento de que todo esté bien? Pues hay varios tipos. Uno es, digamos, ya comenté del papel regulador que tienen en la entrada y en la liberación de agua, ¿no? Tanto vertical como horizontal. Si nosotros modificamos los suelos, si tienen cobertura, si tienen estructura, si no tienen alteración, pues van a permitir que la cantidad de agua se filtre necesaria para alimentar los mantos acuíferos, que se almacene en el suelo para los microorganismos y para las plantas, y que también corra superficialmente para que alimente los ríos y los lagos. Ese es el papel de los suelos en términos de agua. Si nosotros quitamos esa interacción entre la vegetación y el suelo, pues alteramos, ¿no? Se erosionan los suelos, bajamos la calidad química del agua, porque pues va con muchas arcillas, y luego se mueven también muchos contaminantes, van a los ríos, los lagos se eutrofican, ¿no? O están sobrefertilizados, y eso puede modificar las redes tróficas del agua, ¿no? De esos ríos. Otro papel que tienen importante son que filtran y remueven contaminantes, ¿no? Los suelos juegan un papel importante en estos procesos que le llaman de decontaminación. Por ejemplo, las arcillas pueden retener un montón de solutos para que no se filtren al agua. O, por ejemplo, estas cosas cuando hacemos de la agricultura, generalmente fertilizamos con grandes cantidades, mucha más cantidad que de las que las plantas utilizan. Y entonces mucho nitrógeno se lixilia y se va a los mantos acuíferos. Y entonces altas concentraciones de nitratos en el agua causan contaminación. De hecho, por eso muchos mantos acuíferos están contaminados por la fertilización en la agricultura. Pero si tenemos una buena estructura físico-química del suelo, se van a retener algunos nutrientes de ese tipo, o contaminantes o cosas. O también son controles de plaga. O sea, hay tal cantidad de microorganismos en el suelo que pueden controlar las plagas de las plantas. O también, digamos, algunos
microorganismos, las fisiologías de algunos microorganismos le permiten degradar contaminantes, ¿no? Y entonces juegan un papel importante en la regulación del suelo. También pueden regular la cuestión climática, ¿no? Nosotros sabemos que uno de los grandes problemas ambientales del planeta tiene que ver con el calentamiento, con las grandes concentraciones de CO2. El suelo, por un lado, tiene el doble de almacenamiento de carbono que las plantas y que la atmósfera. O sea, ¿cómo podemos mitigar la cuestión de calentamiento? Pues bajar CO2. Entonces, no solo es que tenga una gran capacidad de almacenamiento, sino también de estabilización. ¿Y a qué me refiero? A que lo mantiene por largo plazo. O sea, por ejemplo, la vegetación, mucha gente ha dicho que hay que hacer el secuestro de carbono en la vegetación y no, porque la vegetación se va renovando continuamente. Digo, sí hay que hacerlo porque es importante, pero el principal almacén es en el suelo, ¿no? Claro, también tiene procesos muy largos de almacenamiento, pero el principal almacenamiento de carbono en los ecosistemas terrestres está en los suelos y regula el clima, ¿sí? De hecho, cuando nosotros alteramos los suelos, el 20% de las emisiones de CO2 provienen de no hacer un adecuado uso del suelo. Luego vienen los servicios culturales. Y ahí, como les decíamos, son cosas como estéticas o espirituales o educacionales. Por ejemplo, en los suelos se deposita todos los fósiles, digamos, biológicos, pero también todo el legado humano están en el suelo. Y entonces nosotros podemos hacer una reconstrucción geológica, biológica y cultural de los 4.500 años que lleva este planeta. Y este es un servicio que nos da el suelo simplemente por desarrollarse. También son escenarios de paisajes de recreación. El suelo, pues, está asociado, puede sostener vida de agricultura, de ganadería, de bosques, de humedales, ¿no? De desiertos, y todos pueden convivir en un paisaje, ¿no? México, que es un país megadiverso, es un reflejo de la diversidad de suelos que tiene. Y es impresionante cuando uno está en los sistemas naturales que puede ver una gran cantidad de cosas. Pero también el suelo nos da un servicio cultural en términos de la educación para tratar de entender el porqué de los servicios ecosistémicos. Y bueno, solo para ejemplificar o complementar estas cuestiones de servicios de provisión, pues también nos provee minerales. O sea, hay muchos minerales como los que están ahí mencionados que son utilizados en la industria y que se sacan a través de los suelos. O materiales de construcción. Por ejemplo, pueden sacar fuentes de energía a través de las turbas, o pueden utilizar las arcillas, ¿no? Por ejemplo, hoy ya no se hace, pero hace mucho tiempo vendían la tierra del monte para llevarla a Xochimilco, ¿no? El suelo es un servicio de provisión para un montón de cosas. Entonces, pero claro, ahora no se ve en las jardinerías, etcétera. Pero ahora quiero decirles que también una de las cosas que se ha relacionado a los servicios ecosistémicos son con la parte económica, ¿no? Y a eso le llamamos las disyuntivas que tenemos, es decir, estos desbalances que tenemos. Es como si cuando somos jóvenes, mi papá me da 100 pesos, ¿qué hago? O me compro el suéter que me gusta o llevo a mi novia al cine. Esa es una disyuntiva. Y eso pasa con los servicios ecosistémicos. Si nosotros mantenemos un sistema natural, pues como ven en esta figura de la izquierda, vamos a tener todos los servicios. Pero si los transformamos, como están en las otras dos figuras de su derecha, pues evidentemente vamos a reducir la cantidad de servicios ecosistémicos, ¿no? En el extremo están los servicios ecosistémicos que proveen, y esas manchas azules son la cantidad de servicios que proveen, se van reduciendo, digamos, con el uso del suelo. Entonces tenemos una disyuntiva. Si nosotros transformamos, por ejemplo, un ecosistema, un bosque, para hacer extracción forestal, pues vamos a incrementar la erosión de suelos y ya no vamos a aumentar la infiltración. ¿Sí? A lo mejor ganamos mucha madera, pero perdemos infiltración del agua. A lo mejor ganamos mucho en energía, pero perdemos en biodiversidad. Entonces siempre tenemos estas disyuntivas, ¿no? Y entonces, estos son importantes para hacer la toma de decisiones que generan conflictos. Cuando nosotros queremos hacer una planificación territorial, como son las gráficas de la izquierda, ¿en qué lugar podemos hacer las mejores cosas que nos den beneficios para todos, ¿no? Que mantengan que se maximicen los beneficios y que se reduzcan las externalidades o las consecuencias negativas, ¿no? Nosotros tenemos que tener en esta planificación territorial efectos compensatorios de los servicios ecosistémicos. Entonces, ¿cuáles son los principales mensajes de los servicios ecosistémicos? Uno es concientizar sobre
el incremento de los impactos sobre los ecosistemas. Ya los habíamos dicho. Hoy, el 50% de los ecosistemas están bajo amenaza o transformados a otros usos del suelo. Son indicadores de la calidad humana de nuestro entorno. Si tenemos buenos suelos, vamos a tener buenos alimentos. Si hacemos buenas prácticas de uso de suelo, vamos a tener agua limpia, agua de calidad, vamos a tener agua. Si juegan un papel importante, no vamos a tener plagas, ¿no? Entonces juegan un papel importante en la calidad de vida. También es importante generar nuevas formas de hacer prácticas para hacer más sustentables los ecosistemas. También es situar, digamos, a los ecosistemas en la toma de decisión. Y bueno, ahí quisiera terminar esta segunda parte y ver si hay alguna pregunta. Sí, en el chat comentan, en un cartel de la serie Una mirada a la ciencia, indican que los suelos proveen servicios ambientales indispensables para mantener la biodiversidad del planeta, que son el suministro de elementos medicinales, influyen en el aumento o en la reducción de concentraciones de CO2 en la atmósfera. No me quedó claro cómo aumentan la concentración de dióxido de carbono y cuáles son los elementos medicinales. Ya, ok. Bueno, primero, en términos de los elementos medicinales, pues más bien es a través de producir plantas, y muchos de los principios activos de las medicinas salen a través de estas plantas. Si no hay suelo, pues no puede haber estas plantas, ¿no? Es, digamos, como una cuestión indirecta. Ahora, en términos del secuestro de carbono, ¿cómo se almacena carbono en el suelo? Pues a través de la materia orgánica en el suelo. O sea, digamos, en la medida que, y claro, esa materia orgánica en el suelo tiene esto que le llaman varios ciclos de vida de la materia orgánica en el suelo. Hay materia orgánica que dura minutos, digamos, depende de la calidad. Por ejemplo, un lípido pues se descompone muy rápidamente y se libera como CO2 a la atmósfera. Pero si se almacena en los organismos, en el suelo, está retenido en el suelo. Pero luego hay materia orgánica que puede haber estado ahí 1,000 o 2,000 años, y está ahí, y está reteniendo carbono que no se emite a la atmósfera. De hecho, por eso estas cuestiones de reforestación son importantes para mitigar, porque son la incorporación de materia orgánica en el suelo que se va reteniendo, que se va estabilizando y que no se libera a la atmósfera. Digamos, la materia orgánica tiene muchas propiedades, muchas formas, muchos tiempos de residencia en términos de tiempo, que permiten que esté ahí. Y como les decía, claro, la mayor concentración de CO2 a la atmósfera o emisión de CO2 a la atmósfera proviene de la quema de combustibles fósiles, que es casi el 80%. Pero el 20% proviene de hacer mal uso del suelo. Cuando nosotros ponemos el tractor en las áreas agrícolas, rompemos lo que se llaman los agregados, que ahí es donde está contenido el carbono, y liberamos el carbono a la atmósfera, porque modificamos los mecanismos de protección y se emite CO2 a la atmósfera. Espero que me haya explicado. Y hay una segunda, profesor. ¿Se pudieran sintetizar suelos artificiales? Bueno, hoy hay suelos artificiales, ¿no? Quizá la doctora Blanca pueda hablar mejor de eso que yo, y si la dejamos para el final. Básicamente, de lo que yo sé es que a partir de desechos, por ejemplo, de todos los materiales de construcción, los depositan en algún lugar y están tratando de hacer algunos esfuerzos para, ¿cómo se llama? Para que esos rellenos se vuelvan suelos, ¿no? O, por ejemplo, hay algo que le llaman biochar, ¿no? Que es un componente para ir construyendo cuestiones de suelo. Pero creo que la doctora Blanca sería la más indicada para hacerlo, y si le dejamos esa pregunta ahí al final estaría súper bien. Sí, gracias. ¿Hay alguna otra? No, son todas hasta ahorita. Bueno, y un poco estaba pensando en esta plática, pues yo creo que del otro lado hay un montón de jóvenes que están iniciando sus carreras, y sabemos que el futuro es de la juventud, pero que también el conocimiento es futuro, ¿no? Y entonces, creo que valdría la pena comentar cuáles son como las fronteras de conocimiento en las ciencias del suelo,
invitarlos, digamos, a sumarse a estas iniciativas, a que hagan una carrera en las cuestiones del suelo. Entonces, quisiera comentarle cuáles son las opciones que nos ofrecen las ciencias del suelo, qué tipo de investigación, y luego volverlo a bajar a qué tenemos que hacer en términos de los servicios ecosistémicos del suelo, en términos de sostenibilidad. Ahora, lo primero que quiero decirles es que el suelo puede dar lugar a una profesión. O sea, como nosotros los vemos, ¿no? Nosotros somos profesionales del suelo en una parte académica, pero hay mucha gente que trabaja con los suelos desde un montón de variantes, ¿no? Una puede ser los agricultores o los agrónomos trabajan con los suelos. Es una variante, digamos, de trabajar con los suelos. Lo hacen desde un enfoque más productivo y están transitando en hacer agricultura sustentable, ¿no? Es muy interesante. Los climatólogos están trabajando con el suelo para hacer esto que le llaman smart o agricultura inteligente. Tratar de hacer cuestiones de reducción de los impactos de la sequía sobre la productividad, ¿no? Tratar de sincronizar los pronósticos con las actividades agrícolas. Pero también los jardineros trabajan con el suelo. En otros países, los jardineros o paisajistas hacen una licenciatura para diseñar jardines, ¿no? Seguramente ustedes han visto un montón de fotos de jardines y hay unas cosas preciosas y los hacen jardineros que tienen que conocer los suelos y las plantas, ¿no? Y entonces puede ser una carrera para todos. Luego, desde el punto de vista científico, hay un montón de cosas que podemos hacer en los suelos. Seguramente, ahí hablamos de la exploración espacial, seguramente han escuchado esto que están buscando vida en Marte, y no va a haber vida si no hay suelos, ¿no? O sea, pueden decir, encontramos una gotita de agua, encontramos atmósfera, pero también si no hay suelos, no va a haber en otra vida, ¿no? Y si no hay vegetación, es difícil que se forme un suelo, pero están explorando algunas cosas. Ya lo vimos también, los arqueólogos trabajan con las cuestiones del suelo. ¿Por qué? Porque ahí están depositados todo el legado histórico de la humanidad, o mucho del legado histórico de la humanidad, y utilizan el suelo. La ingeniería, ¿no? Para estas cuestiones de la infraestructura, pues hacen estudios de resistencia del suelo, de ingeniería del suelo, para llevar un montón de cosas. Los matemáticos, hoy el suelo trabaja con muchas cosas de automatización para hacer modelos, para hacer predicciones, digamos, de distribución espacial, para un montón de cosas de enfoques. Efectivamente, ya lo vieron, un enfoque químico, físico del suelo es fundamental para entender este tipo de cosas. Ahora, una puede ser para hacer esto que llaman ciencia básica, es decir, para seguir generando conocimiento e hipótesis, pero también puede haber conocimiento aplicado del suelo en un montón de cosas para la decontaminación. Por ejemplo, podríamos hoy decir, vamos a generar a los futuros ingenieros suelólogos, que si ustedes conocen bien cómo funcionan los suelos, podrían hacer una compañía para descontaminar los suelos o el agua, etcétera, a través del suelo, ¿no? Y entonces me parece que es súper importante que vean que esta puede ser una carrera y una carrera de futuro. Dos, ya lo vimos, ya se comentó, el estudio del suelo requiere un enfoque multidisciplinar. Y entonces aquí caben químicos, físicos, matemáticos, es más, a los que les gustan los sistemas de información geográfica, la computación, o la animación, o la visualización, con estos juegos, por ejemplo, de los Nintendo o estas cosas, pueden hacer un montón de cosas. Y entonces, un edafólogo podría trabajar con un hidrólogo, con un geólogo, con un arqueólogo, todos trabajando de manera conjunta, o para hacer estas cuestiones de sustentabilidad deberíamos estar trabajando los forestales con los agrónomos, con los agricultores, con los ganaderos, para hacer con los biólogos que hacen biología de conservación, para tener mejores prácticas de suelo. Entonces podríamos hacer un montón de cosas para tratar de entender esta complejidad del suelo y tratar de darle varias salidas que el suelo sustenta. Como ya lo vieron, el suelo es sustento de un montón de cosas de la vida, y entonces por eso necesita un enfoque multidisciplinario. Luego, ¿cuáles son los desafíos en términos de servicios ecosistémicos? Yo creo que hay que resolver muchas problemáticas en este país. Por ejemplo,
la salinización de los suelos, la acidificación, la erosión, la contaminación, la desertificación, la compactación. Todo eso que ven ahí está relacionado con el suelo. Hoy, desafortunadamente, lejos de tener el Edén, así donde todo está prístino, pues tenemos ecosistemas altamente transformados, degradados, que tenemos que trabajar con ellos. Por ejemplo, no solo para ilustrar una cosa, se habla de la restauración de los ecosistemas, pero si antes no restauramos los suelos, pues no podemos restaurar la biodiversidad. Lo primero que tenemos que restaurar son los suelos, y a partir de ahí se desarrolla toda la vida. Entonces me parece que es fundamental tratar de entender este tipo de cosas. Pero también solucionar este tipo de problemas nos puede llevar a solucionar otro tipo de problemáticas que tenemos como en el país, como pueden ser, hay mucha gente que migra porque hay pérdida de la fertilidad de los suelos o de la pérdida de la productividad de los suelos, ¿no? O porque hay sequías, o sea, podemos ayudar a contener la migración. Podemos reducir la pobreza. O sea, mucha gente invierte mucho dinero en los fertilizantes, en el tractor, en energía, para tener un producto. Y a lo mejor podríamos reducir cuestiones de pobreza. Podríamos favorecer proteger cuestiones de diversidad cultural. O sea, yo creo que no solamente hay que resolver los problemas de los suelos, pero que resolviendo los problemas del suelo podemos ayudar a la sociedad en diferentes perspectivas. Y luego, pues ahí hay un montón de cosas que podemos hacer. Yo trabajo en un instituto de geografía y lo que nos interesa es la distribución espacial. Y en México, como decía al principio, es un territorio multicultural, con alta biodiversidad, con alta heterogeneidad biofísica, a eso me refiero, de climas, de relieve, de tipos de rocas, de suelos, y que hay que atenderlos, ¿no? Nosotros no, una vez, como decíamos, los suelos son únicos a veces, ¿no? Y lo que hacemos en un suelo en Tlaxcala para una estrategia de conservación de suelos o técnicas de agricultura sustentable, no las podemos llevar a Sonora, o las que hacemos en Sonora no las podemos llevar a Mérida. Entonces, cada región, cada territorio tiene sus particularidades, y entonces, como ven, en 2 millones de kilómetros cuadrados, hay mucho por hacer en términos de suelos, en agronomía, en restauración de suelos, en decontaminación, en mapas, en un montón de cosas, y luego esta cosa de acoplar los procesos y los servicios ecosistémicos de suelo y agua. Entonces, las conclusiones de esta última parte son que la ciencia del suelo puede ser una actividad profesional, ustedes que están en una carrera, que también tiene que tener un enfoque multidisciplinario, o sea, que caben todas las disciplinas para tratar de resolver problemas, de seguir generando conocimiento. Pero también creo que la investigación en suelos debe atender la resolución de problemas ambientales. Y también, si nosotros hacemos todo esto de mantener el suelo, vamos a mantener el bienestar de la sociedad en términos de salud. Y eso es todo. ¿Preguntas? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Si quieren alzar la manita o a través del chat lo pueden hacer. Ok, creo que no. Pues, doctor, le damos las gracias por la interesante charla, ver a los suelos desde diferentes perspectivas y áreas del conocimiento, y además de fomentar, ¿no?, la elección de carrera de nuestros estudiantes que ya están por elegir el área, ¿no?, a la que se van a dedicar. Entonces, le agradecemos mucho, les agradecemos a los asistentes del día de hoy, así como a la Secretaría Técnica del CILADIN y al Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo. Les agradecemos su asistencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Galicia. Muy interesante. Bueno, pues espero que haya sido interesante. Siempre el público joven es el más difícil de convencer, pero ahí están los correos, ahí está el programa y pues ya saben. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno.